bien, doctora. Y ya para ir finalizando la entrevista, ¿nos puede platicar un poco más sobre esta, esta parte de usted, ¿verdad? Que también es escritora, ha escrito diferentes libros entre estos, Poética del psicoanálisis y también tiene más de 300 artículos publicados, entonces hay mucha producción. Es usted una escritora. ¿Cómo ha pasado usted a escribir tanto? Mm, Han sido cuestiones que tienen que ver con, paralelamente a esta actividad clínica, mi ejercicio como profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y después del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana. Estamos hablando de coloquios nacionales, internacionales, y que en razón de temas que eran coyunturales, por decir, no sé, vamos, muere Juan Rulfo y yo presento en un lugar particular, en un coloquio internacional de literatura, una conferencia que se llama Padre Páramo, no Pedro Páramo, sino Padre Páramo. Y Padre Páramo hace todo un recorrido por el lado de la obra, por el lado de lo que es el padre en psicoanálisis, juego con todas las alegorías que hay en la novela y termino y concluyo en una parte casi final con lo que se ha dicho sobre él, sobre Pedro Páramo y sobre Rulfo, y concluyo con la reflexión que hace Carlos Fuentes en su magna obra sobre la novela latinoamericana, donde trabaja en un capítulo precisamente a Pedro Páramo. Entonces, estoy yo ahí pues en este foro de literatura, hablando de filosofía, de psicoanálisis, de literatura, haciendo una especie de trenza en mi reflexión con estos tres discursos de los que no me considero especialista. Nunca me considero especialista ni en psicoanálisis, ni en filosofía, ni en literatura. Ya si otros dicen que sí lo soy, pues ese es un problema de ellos, no mío. Y esto me ha llevado pues a algo que yo nunca busqué, porque en realidad Conaculta, el Registro Nacional de Escritores, etcétera, me buscó para decir que yo ya estaba en el directorio y que yo debía estar en el directorio de Conaculta como escritora, ¿no? Yo no busqué recientemente, te comparto, David, no busqué, por ejemplo, que, fíjate lo que son las cosas, a mí me invitan a hablar de Sor Juana, cuando se cumplen los 300 años de Sor Juana. Me invitan a hablar de Sor Juana a un coloquio de filosofía, que eran coloquios en ese entonces nacionales, pero iban personalidades de rango internacional. Y voy a este coloquio a hablar de Sor Juana y una sola frase me llevó a armar este texto del que te voy a hablar. Se llama El sueño de Sor Juana y el insomnio de Octavio Paz. Wow. Entonces, esto que yo llevé al coloquio era una primicia, lo considero a la distancia un borrador de una idea que en el coloquio yo no desarrollé lo suficientemente como está la versión final última, ¿no? Volví a reelaborar algo, esto por cierto que no se me olvida que le llamó muchísimo la atención a Enrique Dussel, filósofo, hace poco que murió. Una gran personalidad de la filosofía, estaba en el auditorio y dijo que qué original texto.
que era impresionante lo que estaba proponiendo. Y le dije que lo sentía mucho, pero que no con falsa humildad, pero que era un borrador de lo que se me había ocurrido que podía presentar como novedoso respecto de Sor Juana. El texto refiere, el sueño de Sor Juana es este sueño filosófico, que es un largo poema lleno de divinidades egipcias, griegas, escandinavas y no sé qué más, que se llama Primero Sueño. Primero Sueño. ¿Y qué motivó? ¿Qué fue lo que dio lugar a este texto? Una frase de Octavio Paz en un tabique que tiene Octavio Paz, un libro muy grueso que se llama Sor Juana o las trampas de la fe, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Ahí en Sor Juana o las trampas de la fe, precisamente donde está el capítulo sobre este poema filosófico, ontológico, hasta psicoanalítico también, de Sor Juana, dice Paz, hay una frase que no deja de darme vuelta y vuelta en la cabeza durante días. ¿Qué quiere decir esto, no? Dice, el combate es cíclico. Al otro lado del hemisferio, otra Sor Juana sueña el mismo sueño. Una frase muy enigmática que pongo de epígrafe. Pues esa otra Sor Juana, que al otro lado del hemisferio sueña el mismo sueño, es Octavio Paz. Esa es la hipótesis del texto. Porque Sor Juana escribió ese sueño y originalmente le iba a llamar Primer Sueño. Y el editor le puso Primero Sueño. Y ella le iba a llamar Primer Sueño. Y el segundo sueño nunca lo escribió. Entonces mi hipótesis es que el segundo sueño lo escribió Octavio Paz. Los dos escriben un poema en una larga noche que no duermen. Es una noche insomne, ¿no? Y los dos escriben un poema. Ella escribe un poema filosófico y Octavio Paz no escribe un poema filosófico, sino un poema existencial. Y los dos terminan de la misma manera. Ella diciendo, y el sol me despertó decepcionada, no encontré lo que buscaba a lo largo de toda la noche. Y Octavio Paz termina de la misma manera. No puedo decir lo que quiero decir. La imposibilidad de decir el ser, ¿no? Que también es un drama psicoanalítico y del analizante. No puede decir lo que es. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Yo no busqué, digo esto porque una versión mucho más elaborada la publicó una revista digital que recientemente acaban de bajar de la red, que se llamaba Levadura, y que sacaron por 5 años aproximadamente el grupo de investigadores de Monterrey, Nuevo León, de la Facultad de Filosofía y Letras de Nuevo León, con ese nombre, El sueño de Sor Juana y el insomnio de Octavio Paz. Y de pronto me comunican, nada menos que hay una página especializada en Octavio Paz en México que se llama Zona Paz. Zona con Z. Zona Paz. Zona Paz se encuentra en Levadura este texto. Le da la referencia a Levadura, texto encontrado en Levadura, y lo reproduce en esta publicación especializada en Octavio Paz, que dirige nada menos que Guillermo Sheridan. Ahí está Guillermo Sheridan, Adolfo Castañón, la crema innata de la intelectualidad en México y de los pacianos en México. Pero yo no busqué esto. No busqué entrar a Zona Paz. Ellos encontraron el texto, les pareció que era digno de difundirse y lo subieron a este espacio digital que se llama precisamente Zona Paz.
El sueño de Sor Juana y el insomnio de Octavio Paz. Entonces todo ha sido realmente un hallazgo, ¿no? En ese sentido no me considero investigadora. Y me pareció en un momento dado que era algo verdaderamente deslumbrante encontrar en Lacan que dice, como dice Picasso, ¿no? Yo no busco, encuentro. Y no sé si Lacan lo sabía, pero el primero que lo dijo fue Michel de Montaigne, considerado en la historia de la cultura el mejor ensayista. Él decía, yo no busco, encuentro. Ese es el papel del analista en realidad, no buscar, sino encontrar. Más una actitud de espera. Claro, de hallazgo y de sorpresa. Y sobre todo escuchar sin pensar. Entonces te digo, muchas de las cosas han sido así, ¿no? Como especies de hallazgos, ¿no? Esto de Padre Páramo, cosas que coyunturalmente suceden, aniversarios, autores, pero ha sido pues parte afición, realmente no es una falsa modestia, yo no me considero ni especialista en psicoanálisis, ni en filosofía y tampoco en literatura. ¿En qué se considera especialista? En nada. Creo que la especialidad pudiera llegar a ser un obstáculo, ¿no? Un obstáculo para ser más o menos holístico, ¿no? Bueno, abierto a otras posibilidades, a otras lecturas, a la crítica, etcétera, ¿no? Incluidos algunos diferendos que llego a tener, incluso tú lo habrás detectado en este texto que llegó a inquietar un poco al grupo de allá de Tamaulipas, ¿no? Que hay hallazgos interesantes que tienen que ver con una crítica ni siquiera feroz o irrespetuosa, sino la crítica que amerita precisamente el sentido estricto de la crítica moderna, ¿no? Porque la crítica moderna tiene esos tres pilares fundamentales de donde se sostiene una crítica moderna, que no debemos abandonar y a la que no debemos renunciar. La crítica al altar, al trono, y también una crítica irónica. La ironía es algo muy de la modernidad, irónica. Tan irónica como la crítica de un Lacan, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, Melanie Klein es una tripera. En el seminario La Psicosis, el seminario 3, le dice tripera a Melanie Klein. ¿Y a qué se refiere por tripera? Pecho bueno, pecho malo, pene bueno, pene malo. Una tripera. Que se Puras, dedica a puras vísceras. Sí, puras claro, vísceras. claro. Esa es la crítica irónica. Esa es la crítica irónica. Esa crítica que se puede reír de lo que se considera lo más serio, ¿no? Como cuando Freud es totalmente irónico en el Yo y el Ello, cuando dice, 1923, cuando dice, la conciencia, esa que los modernos han puesto en el pedestal y en el trono, una conciencia moderna, racional, unitaria, transparente a sí misma y con representaciones adecuadas de la realidad, esa conciencia no es más que la pura superficie del aparato psíquico. Es una burla tremenda a la conciencia moderna. Con eso le da al traste desde Descartes a Hegel, ¿sí?
hecha al bote de la basura, la conciencia moderna, de Descartes a Hegel. ¿Qué te parece? Muy interesante. Irónica cuando dice, bueno, dejen a los filósofos silbando en la oscuridad. Irónico Freud cuando dice, los filósofos se han dedicado a tapar los agujeros del universo con los jirones de su bata de dormir. Esa es la ironía. Crítica moderna al altar, al trono y con ese corte irónico. Doctora Rosario, ya para ir finalizando, algo que yo me sorprendo mucho de ustedes que tiene grabadas muchas citas de textos de Freud, de Lacan, y lo he visto en encuentros anteriores que hemos tenido. Y bueno, ya nos platicó usted de esta pasión, ¿no? Por la lectura, la literatura, y es sorprendente cómo tiene usted tantos fragmentos de los textos de Freud, de Lacan y de la literatura. Yo quisiera pedirle, ¿nos puede decir un fragmento, nos puede citar un fragmento favorito que usted tenga? Uno de Freud, otro de Lacan y el tercero, el que usted guste. Bueno, de Freud me gustaría sobre todo compartir algo que alude precisamente a la interpretación de los sueños. Freud hace una maravillosa cita de Nietzsche, cuando Nietzsche cita precisamente a un cínico, Leucipo me parece, que dice Leucipo que él a pesar de su tremenda pobreza, él ha poseído cuantas veces ha querido a la mujer más cara, o la prostituta más cara de la ciudad, en los sueños, en sueños la ha poseído, a la prostituta más cara. La de Lacan en particular me gusta mucho, que la que está en la Ética, que dice, ¿qué dijo Alejandro Magno llegando a Persépolis? Alejandro Magno llegando a Persépolis. Lo mismo que Hitler llegando a París. Todos a trabajar. En cuanto al deseo, olvídenlo, puede esperar. ¿Y la tercera de quién? La que usted guste puede ser de algún autor psicoanalítico o de la literatura. Es libre. Heidegger. Heidegger, ¿qué es la metafísica? ¿Quién podía llegar a representar el deseo de saber toda la verdad y nada más que la verdad? Sino Edipo, que al saber toda la verdad no le quedaba más que sacarse los ojos. Que es muy aplicable al psicoanálisis, ¿no? Claro. A propósito de colocar en la antesala de la psicosis a quien quiere, viene a saber la verdad y tú finges que la tienes como analista y se la proporcionas para que se saque los ojos precisamente. Porque al análisis no se va a saber la verdad, sino a saber que no se puede saber la verdad. Se va a saber que no hay saber. Porque nos llegan de las psicoterapias sabiendo todo, que tienen un Edipo verde, que tienen no sé cuánta cosa, que son esto, que son bipolares, que proyectan, que introyectan, etcétera, pero llegan diciéndote que saben todo eso y cada vez se sienten peor. Te voy a compartir una de radiofonía. Sí. Esas entrevistas que le hicieron a Lacan en la radio y la televisión, la de radiofonía.
A propósito de que no hay una ontología en Lacan, sino una ontologería, igual que no hay una lingüística, sino una lingüistería. Dice, mi experiencia no toca al ser, sino haciéndolo nacer del ente que está por decirse. Es decir, ¿qué quiere decir? Como de la boca abierta. El que está por decirse. Mi experiencia no toca al ser, sino haciéndolo nacer del ente que está por decirse. Bien. Siempre fueron las 2 horas, ¿verdad? Sí, bueno, las 2 horas, doctora. Pues, muchas gracias, doctora, por el placer de dialogar con usted. Al contrario, fue un gusto. Sí, y esta entrevista, créame que la voy a volver a ver y voy a leer a Lacan y luego la voy a volver a ver. Bueno, qué bueno. Muchas gracias. Sí, doctora. Que Hasta pase un pronto. bonito día. Hasta pronto. Hasta pronto.